Vamos a declarar nuestra confesión de fe, que la encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, para toda buena obra. Hoy voy a tocar un tema un poco profundo. Amén. Por lo tanto, necesito muchísima concentración, necesito muchísima atención, porque si se me pierde, si no me presta atención o no presta atención, no va a entender lo que el Espíritu de Dios quiere enseñaros. Este es un mensaje exclusivamente para ataviar la esposa del Cordero. Amén. Por eso es que le pedí sabiduría al Señor que enseñar, que predicar. Y me llevó a esto, que tengo que aprender, tengo que ataviar a la esposa. Y el ataviamiento de la esposa se requiere de muchos misterios que la palabra del Señor tiene en su Biblia. Y damos gracias al Señor porque los tiempos se acortan, los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales. Y en las profecías para los tiempos finales, una de ellas dice que la ciencia aumentará y que la revelación de su palabra estará en su mayor esplendor. Por eso es que hoy tenemos tanta revelación del Padre y damos gracias a Dios por ello, que antes no lo sabíamos o estaba en unos pocos. Y el Señor pues nos ha regalado este tremendo privilegio de poder ser ataviados como la esposa del Cordero. Amén. No soy yo, sino que es el Espíritu de Dios. Así es que puede ponerlo título: una cita divina, o cómo vencer a Satanás. ¿Usted quiere vencer a Satanás? Bueno, hoy vamos a aprender cómo vencer a Satanás. Siempre hemos aprendido cómo vencer a Satanás, ¿no? Pero Dios nos da ciertamente muchas estrategias cómo vencer a Satanás. Entonces, hoy vamos a ver uno de esos cuadros generales grandes para ubicarnos en el plan eterno de Dios. En el plan eterno de Dios, que el plan eterno de Dios consiste en la eternidad pasada, que es un tiempo que no tiene término. Luego descendimos a este tiempo que sí tiene término, principio y fin. Es un tiempo cronos, un tiempo cronológico. Y luego regresar a una eternidad donde habitaremos por siempre. ¿Estamos? Entonces, vamos a hablar de él, de Satanás. Lógicamente tenemos que hablar de él, no para darle gloria a él, sino para conocer al enemigo. ¿Quién es? ¿Cómo se corrompió? ¿Y cómo vamos a vencerlo? Porque usted no puede vencer a un enemigo si no lo conoce. Usted tiene que conocer a su enemigo para poder vencerlo. Entonces, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, vemos cosas de Lucifer, vemos qué es lo que hacía Lucifer antes de su caída, quién era Lucifer antes de su caída. Y entonces, en este capítulo del libro de Ezequiel, capítulo 28, Tiro tenía, había un rey, y Tiro tenía un rey, un hombre, y ese hombre es específicamente Lucifer. Entonces, antes de corromperse Lucifer, necesito mucha intercesión, de verdad, porque cuando hablo de estos temas es bastante fuerte. Lucifer, en algunas traducciones se le llama Luzbel, se le llama Lucifer, se le llama Lucero. Esos son los nombres que Lucifer utiliza. Entonces, pero la palabra en hebreo para ellos es, o para Lucifer es Heilei.
que viene de la raíz halal, que significa alabar a Dios de una manera clamorosa, amar a Dios, brillar, hacer alarde, hacer algarabía. Ese es su raíz original de Lucifer. Era alguien que había sido creado para alabar, para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dentro de todo el mundo angelical que Dios creó, y en general a todas las criaturas, no había un ser más hermoso y más completo que Lucifer. Él era hermoso, él era completo. Ahora bien, esa plenitud que él tenía, esa magnitud que él tenía, lo había conseguido por don, no por obra, sino que todo se lo había dado Dios. Entonces, él tenía muchas tareas, él tenía muchas actividades por llamarse luz y alabanza. Tenía instrumentos de cuerda, de percusión, y tenía tantas cosas, flautas, arpas, con los cuales había sido creado para adorar a Jesucristo, para levantar el nombre de Jesucristo, para exaltar el nombre de Jesucristo, para ponerlo ahí. Entonces, Lucifer no tenía esos instrumentos para poder alabarse a él mismo, para poder sacar pecho o orgullo de lo que Dios le había entregado. Todo lo que Dios le había dado, le había hecho en el ámbito completo de quien él era con el único objetivo de alabar a Dios, de levantar el nombre de Jesucristo, de exaltar el nombre de Jesucristo. ¿Estamos bien hasta ahí? Estoy hablando de él, estoy hablando de Luzbel, estoy hablando de Lucifer. Entonces, vamos a Ezequiel capítulo 28, verso 12. Si me ayudan en pantalla, por favor. Ezequiel capítulo 28, verso 12. Verso 12. Dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿A quién le está diciendo ahí? Le está diciendo al rey del Tiro, que es precisamente Lucifer. Y le dice: tú eras el sello de la perfección. Esto es hermoso. Entonces, fue una perfección no por obra, sino por don, ¿verdad? Entonces, y tenía una sabiduría increíble. Sabiduría increíble. Por eso, muchas veces nosotros menospreciamos al enemigo. Menospreciamos quién es él. Jugamos con fuego, porque verdaderamente no tenemos la dimensión de conocer quién es él. Ahora bien, si estoy hablándoles de quién es él, no significa que Jesucristo es mayor que cualquier cosa y que ya lo venció en la cruz del Calvario. ¿Estamos bien? Verso 13 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Cuando habla del Edén, no está hablando del Edén terrenal. No está hablando de la serpiente que se coló en el huerto del Edén. Está hablando del monte de Sión. Está hablando de allá arriba, de los cielos. Amén. Todo lo que está en los cielos se desarrolla aquí en la tierra. Pero cuando le está diciendo en Edén, en el huerto de Dios estuviste, no le está diciendo en el huerto de acá, sino cuando estuvo allá en la eternidad pasada. Y le dice: de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, los instrumentos, todos los instrumentos que fueron creados fueron para alabar a Dios. Verso 14 y dice: tú, querubín grande,
protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. O sea, cuando la palabra menciona tu querubín, significa que él tenía un rango tremendamente alto en el ámbito espiritual en el cielo. Y la palabra grande viene de magnitud, viene de ungido, viene de que él lo diseñó Dios para algo grande. ¿Estamos bien? Y dice protector, o sea que aparte de alabar a Dios, exaltar a Dios, levantar el nombre de Jesús, de Cristo allá en la eternidad pasada, tenía otra función, y la función era protector. Era un querubín protector. Ahora bien, y dice, yo te puse en el santo monte de Dios y estuviste ahí, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Entonces, protector significa que cubría. El monte de Sión espiritual tenía que proteger lo que había en el monte de Sión espiritual. Ahora bien, ¿qué es lo que había en el monte de Sión espiritual? Las piedras de fuego. Amén. ¿Y quiénes son las piedras de fuego? Nosotros que estábamos allí en el monte de Sión en forma de espíritu y en forma de alma. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, verso 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahora bien, si Lucifer era un protector querubín, estaba en el monte de Dios, en el monte de Sión, ¿cómo entonces fue hallado maldad en él? ¿Dónde se corrompió? Porque en el monte de Sión no pudo haberse corrompido. No pudo haberse, porque ahí no tiene acceso el enemigo. Ahí no tiene acceso los ángeles caídos antes de Lucifer. Recuerde que la maldad no empieza con Lucifer. La maldad empieza con Leviatán. Amén. Y Lucifer es el querubín para hacer la maldad en la cuarta creación. Nosotros somos la cuarta creación. Eso lo he mencionado en muchas veces. No he entrado en detalle cuáles son esas cuatro creaciones, pero créame que si se lo digo es porque está en la Biblia. Amén. Si se lo digo es porque está en la Biblia. Entonces, la maldad fue creada por Dios. O sea, ¿quién hizo la maldad? Dios. Él la creó. El libro de Isaías es claro. Él creó la maldad. Ahora bien, ¿con qué propósito creó la maldad? Usted se ha puesto a pensar y se ha hecho la pregunta, ¿por qué existe la maldad? O sea, si Dios es santo, si Dios es perfecto, si Dios es bueno, ¿por qué existe la maldad? Bueno, Dios la creó con el propósito de tener una balanza y que el propio ser humano pudiera tener la libre opción o el libre albedrío de poder escoger si quiere el bien o quiere el mal. Porque si Dios hubiese querido que todo mundo lo adorara, pues no nos hubiera hecho a su imagen y semejanza. ¿Qué es su imagen y semejanza? Imagen y semejanza es que tiene el poder de decidir, de poder elegir, de poder tomar decisiones. Entonces dijo Dios, bueno, voy a crear la maldad, porque si el ser humano quiere la maldad, pues va a escoger la maldad. Entonces, Lucifer se corrompió en medio de los viajes que él hacía. Dice la palabra que se paseaba en medio de las piedras de fuego. Y la palabra pasear es subir, bajar, ir y venir. Y entonces en una de esos viajes, en una de esas pasadas, se encontró con los abismos. Hay 3 abismos, Chahar, Bor,
Recordame el otro, Luis. Tejón, que es el último. ¿Estamos claros? Y el último que va a suceder es el lago de fuego. Hay 4 abismos: Shahat, Bor, Tejón y el lago de fuego. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, en estos viajes comerciales, Lucifer descubrió esos abismos. Descubrió esos ángeles caídos que llenaron de maldad a Lucifer. Entonces, en esos viajes comerciales que él hacía, llevó una información que no le correspondía llevar. Él había sido creado para alabar a Dios, exaltar a Dios, pero también como un querubín protector de las piedras de fuego, para que le entendamos, de las almas y el espíritu que estaban allá en la eternidad sin un cuerpo. ¿Estamos claros? Entonces él tenía que protegerlos y cuidarlos, y él se paseaba, iba y venía, y en uno de esos viajes se encontró con los abismos que acabo de mencionarle, y en esos abismos es donde mora maldad femenina, maldad masculina y también Abadón. A propósito, un paréntesis. En una semana vamos a empezar discipulados todas las semanas para aprender todos estos temas. La venida de Cristo está tan cerca y el Espíritu me ha inquietado a poder enseñar todo lo que el Espíritu quiera darnos, todo. Así es que yo sé que usted tiene sus quehaceres y todo, pero al final la mesa va a estar servida para aquellos que quieran venir a aprender. Empezamos los discipulados de manera semanal. Aparte de los miércoles, vamos a tener también discipulado los 10 lunes. Entonces volvemos acá. Entonces verso 16 dice, Ezequiel 28:16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, o sea, el monte de Sión, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. En su original dice, fuiste lleno de iniquidad. En su original dice, ellos te llenaron de iniquidad. O sea, ellos, ¿quiénes ellos? Maldad masculina, maldad femenina, los que estaban en los abismos que había enterrado las creaciones o que había mandado los ángeles caídos Dios por el pecado de las 3 creaciones anteriores. Verso 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Esto aún no ha ocurrido. Ok, la Biblia se interpreta de esta forma: renglón aquí, renglón allá, un poquito por acá, un poquito por allá. En este versículos que estoy leyendo, la Biblia me traslada a la eternidad pasada, pero también me lleva al tiempo futuro. Entonces, cuando le dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Verso 18: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces, ¿qué hizo él? Él profanó su santuario. ¿Cómo profanó su santuario? Lo profanó a través de los pensamientos, los sentimientos, y estos produjeron acciones. Se enorgulleció. Entonces dice que él al final será echado donde todos lo mirarán y será vergüenza. Esto es hermoso. Verso 19 dice: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti.
espanto serás y para siempre dejarás de ser. Le está diciendo que, ¿sabes qué? Vas a ser el príncipe de este mundo. Muchos te van a seguir en este mundo. Muchos me darán la espalda a mí y correrán tras de ti. Pero llegará un momento que ese día se terminará. Y ese día dejarás de ser. Ah, pastor, ¿y cómo yo lo sigo? Porque yo sigo a Cristo. Bueno, ¿cómo sigues a Lucifer? O sea, es tan sutil que debes entender cómo sigues a Lucifer. ¿Cómo sigues a Lucifer? ¿Y cómo le das la espalda a Cristo? Ejemplo, no orando, prefiriendo hacer otras cosas que buscar de Dios, dándole la espalda a Cristo, viendo cosas que no debemos ver, hablando cosas que no debemos hablar, pensando cosas que no debemos hablar, metiendo temores en nuestra cabeza, porque cuando estamos metiendo temores en nuestra cabeza, estamos sacando la fe, porque lo contrario de la fe es el temor. Entonces, cuando estamos haciendo eso, en automático, la triple naturaleza corrupta le está dando la espalda a Cristo y está aceptando al príncipe de este mundo. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, ese día, gente que fue alimentada por Satanás, ese día mirará su final. Entonces, toda esa gente mirará a Lucifer en el lago de fuego y se preguntará la razón por la cual él está allí. Entonces, si aún buscamos o seguimos buscando la soberanía de Lucifer, si aún seguimos buscando hacer caso omiso a lo que Dios estipula en su palabra, si sigo haciendo caso omiso al dejar de buscar, de aprender, de congregarme, de ayunar, de orar, ese día se van a arrepentir una y mil veces, porque conociendo la palabra mirarás a Lucifer en el lago de fuego, derrotado totalmente. Entonces, porque ese día será despojada de toda gloria que él se robó. Algo muy importante que debemos entender: Lucifer tiene poder, hermanos. No lo menosprecien. Lucifer es muy astuto. No juegue con fuego. Porque él, como estuvo allá en el monte de Sión, se robó parte de una luz para traerla aquí a la tierra. Y esa luz él la tergiversó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice: espanto serás y dejarás de ser. Cuando Dios, el Padre, estaba listo para hacer lo que hizo, para crear todo, lo primero que fue manifestar o sacar de sí mismo a su Hijo, a Jesucristo, el Hijo engendrado. Y entonces el Señor Jesucristo ocupó un único lugar que se llama el Hijo engendrado del Padre. Ahora bien, del Padre salió un Hijo único, engendrado. Pero dentro del Padre hay dos lomos o dos partes: los lomos generativos y los lomos creativos. Los lomos generativos es que de él mismo saca y engendra a Jesucristo. Y los lomos creativos son los que él tiene para crear todas las cosas. ¿Estoy bien hasta ahí? Entonces,
Dios tiene, por así decirlo, dos vientres, lomos generativos y lomos creativos. Entonces, ¿qué es lo que hay en los lomos creativos o en el monte de Sión? Están las almas y el espíritu de todos aquellos que estuvimos en una eternidad, que son las piedras de fuego que Lucifer tenía que proteger y tenía que cuidar. ¿Estamos bien? Tenía que proteger y tenía que cuidar. Entonces, debo de entender algo. Su espíritu y su alma no empezaron a existir el día en que nosotros nacimos. Porque eso es algo que tienen que tenerlo claro. Usted no empezó a existir el día que nació, por ejemplo, el día más hermoso, el 14 de febrero del año 74, que nació este hermoso varón. Ese día no empezó mi vida. Mi vida empezó en la eternidad pasada. ¿Estamos bien? Pero en la eternidad pasada, este personaje llamado Lucifer tenía la obligación de ser mi cubridor y mi protector. ¿Estamos bien? Entonces, Jesús no salió del seno creativo. Por eso Él no necesitó un ser humano que le preparara cuerpo. Usted sabe que el hombre engendra y la mujer concibe. ¿Estamos claros? Entonces, en lo normal, el hombre es el que pone el sexo, que pone el cuerpo, y la mujer solo concibe lo que el hombre engendra. ¿Estamos claros? Por eso es que Jesucristo es el hombre engendrado único de Dios, porque Él no necesitó varón para engendrar la semilla en María. María simplemente concebió lo que el Espíritu de Dios vino a hacer en ella. ¿Estamos entendiendo? Por eso Hebreos capítulo 10 verso 5 es claro y dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, el Padre le preparó el cuerpo. El Padre le prepara el cuerpo. Entonces, cuando todo lo que vendría a ser la humanidad fue creada y salió el vientre creativo del Padre, estas semillas son las que se pusieron en el monte de Sión. ¿Estamos claros hasta ahorita? No hay preguntas, acepto preguntas hoy. Tremendo. En resumen, querubín protector, con la afinidad de alabar y adorar. ¿Estamos claros? Él se pasaba en medio de las piedras de fuego. ¿Cuáles son esas piedras de fuego? Usted y yo, cuando éramos espíritu y alma. Tenía la obligación de protegerlo. Pero en uno de sus viajes, Lucifer, ¿qué hizo? Se encontró con uno de los abismos. Y en los abismos, ¿quién estaba? Maldad femenina, maldad masculina, Abadón. Y dice, ellos lo llenaron de iniquidad y se encontró de ellos maldad. Entonces, por lo tanto, los arrojó. Entonces, en Gálatas dice que la Jerusalén de arriba es la madre de todas. O sea, por eso debo entender. Bueno, y entonces en el espíritu y en el alma, ¿quién me parió? ¿O cómo nací? Porque todo lo quiero llevar a lo natural, porque mi mente es finita y entender la mente infinita de Dios cuesta mucho. Entonces, Gálatas capítulo 4, verso 26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ahora bien, ¿cuál es la Jerusalén de arriba? El monte de Sión, el Edén espiritual allá arriba. Ella es la madre de todos, es el vientre creativo del Padre. ¿Estamos bien? El vientre, entonces nos parió en forma de alma y espíritu.
Vamos. Y entonces, si vemos la triple naturaleza, el alma y el espíritu tiene fe, tiene oración, tiene esperanza, tiene reverencia, tiene conciencia, tiene memoria, tiene afecto, tiene imaginación, tiene razón. La triple naturaleza. Entonces, los primeros dos círculos internos son los que estaban allá en la eternidad pasada. Ahora bien, Lucifer, cuando escogió ser o su corazón se llenó de maldad, él quiso corromper también a esas piedras de fuego, a esa alma y a ese espíritu. Entonces, Lucifer, vuelvo a lo mismo, tenía la tarea de cubrir y cuidar el poder procreativo de Dios. Entonces, cuando Lucifer se corrompió, los ángeles, algunos de sus ángeles se corrompieron. Por eso dice Apocalipsis, y una tercera parte de las estrellas se vino con él. O sea, que allá en el monte, cuando él fue hallado maldad, él quiso conquistar a muchísimos. Y muchísimas almas y espíritus también eligieron por Lucifer allá. Usted y yo le garantizo que no, porque estamos acá. Estamos. Entonces, eso significa que en la eternidad pasada, cuando estábamos en los lomos creativos del Padre, en el monte de Sión, tuvimos la certeza de que elegimos por Cristo. A usted se le fue a presentar Lucifer allá. A usted se le fue a presentar. A usted le presentó un plan. Pero usted escogió por Cristo. Y ese es un adelanto que ya tenemos. Vamos a ver. Entonces, vamos bien hasta ahí. Este es un tema muy profundo, por eso necesito que estén bien concentraditos. Entonces, voy a adelantarme. Entonces, el sumo sacerdote tenía en el pectoral ¿cuántas piedras? 12 piedras, correcto, 12 piedras que correspondían a cada una de las tribus de Israel. Entonces, los muebles fueron trazados en forma de cruz. Cuando hablo de muebles hablo del tabernáculo de Moisés. ¿Estamos bien? Fueron ubicados en forma de cruz. Y a sus lados acampaban las tribus. Si me pone la imagen, por favor. Vamos, los estoy llevando, los estoy jalando, los estoy llevando a la derecha, los estoy jalando a la izquierda, los pongo en el centro, pero quiero que no se me pierdan en el contexto de lo que hoy el Espíritu quiere enseñarnos. Entonces dice, mire qué tremendo, cuando el pueblo de Dios marchaba y el pueblo de Dios acampaba, y dice que ellos llevaban el tabernáculo, los muebles del tabernáculo de Moisés, y cuando Dios les decía, párense, se paraban, y entonces los pueblos acampaban alrededor del tabernáculo. Y entonces ahí tenemos el lado oriental, el lado sur, el lado norte y el lado occidental. Ahora bien, en el oriente, ¿bajo qué estandarte ellos marchaban? Ellos marchaban bajo 4 estandartes. Cada estandarte tenía 3 tribus, ¿sí? 3 tribus del oriente, 3 tribus del occidente, 3 tribus del sur y 3 tribus del norte. Pero uno solo llevaba el estandarte. Y cada uno llevaba, cada una de esas tribus llevaba una piedra. Y esas piedras son las que el sumo sacerdote llevaba en el pectoral. Ahora bien, entonces en el lado oriental estaba entonces la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón y la tribu de Judá. Y ellos levantaban el estandarte de Judá.
y Judá es león. ¿Estamos? Entonces ellos marchaban con el estandarte de león. Luego en el lado sur está el lado del hombre. Y en el lado del hombre tenemos a Rubén, Simeón y Gad. Y ellos levantaban el estandarte de hombre y que estaba bajo la tribu de Rubén. Lado sur, hombre. Lado norte, lado oriental, león. Y luego en el lado norte teníamos las otras tres tribus. La tribu de Dan, Aser y Neftalí. Y cada una de esas tribus, marchaban sobre el estandarte de el águila. Ok. Y en el lado oriental, en el lado occidental, acampaban las otras tres tribus bajo el estandarte del buey. Y ahí están tres tribus que era rama fructífera de José, que era Efraín y Manasés y Benjamín. Ahora bien, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Diga, pastor, por favor no me confundas. Ya me confundió con las piedras de fuego. Hoy me saca las tribus y hoy me saca el león. Hoy me saca aquí. Explíqueme. Ok, por eso les dije, esto es un tema bien profundo, pero necesito concentración de ustedes. Estos cuatro seres vivientes son los que aparecen alrededor del trono de Dios. ¿Estamos? El león, dice el libro de Ezequiel, y tenía cara de león, cara de hombre, cara de águila y cara de buey. Dígale que tiene a la par, cara de buey, dígale. Dígaselo. Ahora bien, aquí viene lo hermoso de esto. ¿Por qué los llevo a este escena? ¿Por qué el Espíritu nos lleva a esto? Ezequiel capítulo 47, verso 5 dice. Ezequiel capítulo 47, verso 5. Ok, aquí es donde viene lo que quiero enseñar esta mañana. Dice, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nada. Vamos a leer desde el verso 1. Dice, verso 1 dice, hízome tomar luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa al mediodía del altar. Verso 2. Y sácome por el camino de la puerta del norte, hízome rodear por el camino fuera de la puerta, por el fuera del camino, la que mira al oriente, y aquí las aguas que salían al lado derecho. Verso 3. Y saliendo el varón hacia el oriente, tenía un cordel en su mano, y midió 1000 codos, e hízome pasar por las aguas hasta los tobillos. Verso 4. Y midió otros 1000, e hízome pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000, e hízome pasar por las aguas hasta los lomos. Verso 5. Y midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nada. Ahora bien, hoy sí vamos entrando en esta hermosura. Primero llegó hasta los tobillos, ¿sí? ¿Y qué hizo el varón? ¿Qué midió? ¿Cuántos codos midió? 1000. Y lo hizo pasar hasta las rodillas. ¿Y luego cuánto midió? Otros 1000.
Y luego lo hizo pasar ¿hasta dónde? Los lomos. Y luego midió otros. Y luego lo hizo pasar a nado. ¿Estamos bien? ¿Qué tiene que ver los 1000? ¿Por qué 1000? Cuando me dice que mide 1000 y paso a los tobillos, luego otros 1000 paso a las rodillas, luego otros 1000 acá, en automático estoy pensando que es crecimiento. ¿Estamos claros? Primero, tobillos, rodillas, lomos, correcto. Y después, a nado. Ahora bien, ¿qué significa eso? Porque 1000, y hoy solo vamos a ver una connotación de la palabra 1000. 1000 tiene un significado tremendo. 1000 significa en el reino milenial, el milenio de paz, el milenio que Jesucristo va a establecer su reinado en esta tierra. Pero vamos a la palabra 1000. ¿Qué significa la palabra 1000? La palabra 1000 en hebreo es la palabra elef. Y la palabra elef significa cabeza de buey, siendo la primera letra del alfabeto y que a la larga se usó como el numeral 1000. Entonces, la palabra 1000, ¿qué significa? Significa cabeza de buey. ¿Vamos bien? Ahora bien, ¿cuántas caras habían o cuántos estandartes habían? 4. León, hombre, águila y buey. ¿Estamos bien? Crecimiento espiritual. Pregunto, ¿Lucifer tuvo crecimiento espiritual? Él no tuvo crecimiento espiritual. Él le fue dado por don una estatura. Pero en vez de crecer o mantenerse, más bien descendió. Que hoy es lo que pasa con muchos cristianos. Conocemos mucho la palabra y en vez de crecer, vamos para abajo. ¿Estamos bien? Vaya, esto es hermoso. Si usted hoy se le hace rema esto, usted va a vencer a Satanás. Entonces, la palabra elef significa buey manso. Significa lo que hace Jesús buscar en nosotros su naturaleza mansa y humilde del Señor. O sea, la palabra elef o la palabra buey también significa ser domado o ser sometido. La palabra buey también significa tener una familia. La palabra buey también significa esforzarme por aprender y ser enseñado. Eso significa buey. Entonces, pero Dios no espera que seamos perfectos para graduarnos o para ascender. Él solo espera que tome una de las porciones de su humildad para hacernos crecer. Por eso dice, y cruzó el río hasta las rodillas. Cruzó el río hasta las tobillos, rodillas. Entonces Dios dijo, vas adquiriendo la naturaleza humilde de Cristo. Por lo tanto, vas avanzando, vas creciendo, va aumentando tu crecimiento en Cristo. En Cristo. Entonces, lo que quiere de nosotros Dios es que se forme el lado del buey. Es que seamos sumisos a la autoridad de nuestro amo. Que seamos sumisos a la voluntad de Dios. Seamos sumisos a lo que Dios quiere. Que no seamos rebeldes. Que no tengamos una resistencia de murmurar. El amo le pone el yugo al buey y se deja gobernar por su amo. Ya no decide a dónde ir, sino que el buey va
donde el amo dice que vaya. Entonces, el buey es un llevador de carga, es obediente, es manso. Y es lo que el Señor quiere formar en nosotros. Es lo que Él quiere formar. Entonces, pastor, explíqueme, ¿qué tiene que ver esto con el Lucifer que me empezó a mencionar? Bueno, volvamos a Ezequiel 28, para que entendamos por qué hoy quiero hablarles de este tema. Entonces, Lucifer no solo se corrompió, se dejó formar conceptos e imágenes en su mente. Entonces, él formó una imagen de él mismo y dijo que no tenía por qué servir a Dios. Y dijo que él era tan perfecto, que él era tan hermoso, que él alababa tan lindo, que no merecía alabar a Cristo, sino que él merecía ser alabado él. Su orgullo lo levantó, su orgullo lo llevó a momentos tremendos. ¿Por qué? Por lo que se había formado en su imagen, por las perforaciones que dejó entrar en su santuario. Entonces él se dejó llevar por eso. Entonces él dijo: yo ya no quiero servir, yo merezco ser servido. Yo ya no quiero alabar, yo merezco ser alabado por toda la creación. Yo ya no quiero tener dueño, yo quiero ser el dueño. Yo ya no quiero que me digan qué hacer. Al final ya tengo bastante tiempo de ser cristiano y sé dónde ir, sé cómo ir y sé cuándo ir. A mí que no me pongan reglas. Porque se cree con la suficiente naturaleza espiritual para poder decir: yo tengo mi propia relación con Dios y no necesito que alguien me diga lo que yo tengo que hacer. Eso le pasó a Lucifer. No se dejó domar, no se dejó enseñar, no se dejó doblegar, no se dejó poner un yugo, no se dejó hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y mire qué tremendo. El pueblo de Israel empieza adelante con la tribu de Judá, pero termina con el estandarte del buey. Porque en el ámbito natural el crecer es descender. Entonces hoy mucha gente solo se queda con el río hasta los tobillos. Ay, pero esto es tremendo. Mire lo que viene. Entonces, cuando él dijo, yo ya no merezco ser servido, no merezco servir, sino que ser servido, ya no merezco que alguien me mande, sino yo mandar. Entonces él quiso tomar las piedras de fuego con los cuales él tenía el ministerio de ser protector y ordenarles que lo alabaran. Y no inducir a que alabaran a Cristo. Entonces, el plan de Lucifer era apropiarse del monte de Sión. Y eso es un hecho que el diablo robó ese poder creativo, porque tiene el poder de hacer cosas que el mundo no puede explicarse. Por eso entendemos que el diablo cuidaba los lomos creativos del Padre. Ahora bien, véanlo históricamente en la Biblia. ¿Cómo es que aquellos brujos, Moisés le dijo: ve y voy a hacer milagros? Y convirtió la vara en serpiente. Y después Faraón vino y dijo: si eso lo puedes hacer. Llamó a uno de sus brujos e hizo lo mismo. Convirtió la vara en serpiente. Porque Lucifer tiene muchísimo poder, o dejémoslo en poder. Y nosotros demeritamos el poder que tiene Satanás. Tanto es así que le damos cabida a él
para hacer lo que Él quiere y no lo que Dios quiere hacer en nosotros. Esto es tremendo. Ahora bien, esto es importantísimo. Entonces Él llegó al monte de Sión y allá llegó la propuesta de que le sirvieran, de que iban a levantar un nuevo ministerio, de que iban a hacer, imaginémoslo acá, ¿verdad? Que cómo ocurre, que los ministerios se parten y que empiezan a jalar a las ovejitas para otro lado y empiezan a hacer, porque tienen la revelación que Dios le dijo que era un llamado y que no podía someterse, sino que Él se sometía únicamente a Dios. Entonces, Lucifer quería corromper las piedras de fuego y poseerlas. Quería quedarse con los ángeles y con las piedras. ¿Estamos bien? Vamos a Isaías capítulo 14. Esto es tremendo. Isaías 14. Isaías 14. Dice: el Seol, abajo de espanto de ti, despertó muertos en tu venida, saliesen a recibirte. Hizo levantar de tus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Isaías 14:10 dice: todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Esto es cuando Él vaya a ser juzgado. O sea, ¿sabe qué? Aquel que siguió a Lucifer va a estar en el lago de fuego y de repente le va a llegar Lucifer también de visita y le van a decir: ¡ay! Y no eras tú el poderoso, y no eras tú el guerrero, y no eras tú el que me seducías. Estás aquí también, porque delante de Dios nadie puede vencerlo. Entonces dice, verso 11 dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Pregunta si Lucifer no está debilitando las naciones hoy en día. Y dice: tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Entonces, ¿qué dijo Él? Que iba a subir al monte de Sión, levantará su trono, y en el monte del testimonio a los lados del norte. Mire esto. Verso 14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que había temblar la tierra y que trastornaba los reinos? Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Entonces Él, ¿de qué lugar quería apropiarse? Número 1, quería apropiarse del monte del testimonio y quería apropiarse de las almas que habían en el monte del testimonio. ¿Estamos? Entonces, el monte del testimonio también es llamado el monte de la congregación. Es el lugar donde todos los espíritus y almas de los que estarían acá en la tierra, y es el lugar que Lucifer quería gobernar y reinar. Ahora bien, ¿qué es testimonio? Aquí es donde entro. ¿Qué es testimonio? ¿Cuál es la palabra testimonio? Dice: y del monte del testimonio subiré y haré mi trono. ¿Sí? ¿Qué es testimonio? La palabra testimonio es propiamente nombramiento o designación. Es o significa tiempo fijo o temporada. Eso es testimonio. Entonces, en resumen, la palabra testimonio significa una cita, un tiempo o una estación fijada, una asamblea, una congregación, un lugar de reunión o una señal por anticipado. Ese es
el testimonio. Entonces, cuando yo miro eso y entiendo hacia dónde me quiere llevar Dios como la esposa, regresar al lugar donde estaba, regresar al momento donde yo escogí por Cristo, significa que hay una cita acordada, que hay un tiempo establecido, que hay una reunión, hay un punto de congregarme. Y el punto de congregarme en la vida eterna es el monte de Sión. Pero el monte de Sión no será para todos los que se vayan en el arrebatamiento. El monte de Sión solo será para aquellos que logran llegar a tener la naturaleza y semejante de Jesucristo aquí en la tierra. Aquellos que solo pasan hasta los tobillos quedarán en cielo nuevo. Aquellos que solo llegan hasta las rodillas quedarán en tierra nueva. Entonces, yo puedo comprender que Lucifer tenía que haber sabido que ese era el monte del testimonio. Por eso estaba haciendo o queriendo seducir a las almas. Entonces, solo el monte del testimonio anuncia el hecho que las piedras iban a dejar al monte y venir a la tierra y regresar al mismo monte. Entonces, la palabra moed o la palabra testimonio en su original viene de la palabra moed, que significa reunirse en el tiempo establecido, y también significa comprometerse en matrimonio, establecer el tiempo. ¿Qué pasa con esto? Lo que significa que el día que usted nació y yo nació, le dijo: mira, Evin, ya es hora de ir a la tierra. Ya es hora de ir a la tierra. Pero recuerda algo. Allá van a estar tus padres que te están esperando. Allá están. Pero recuerda que tienes una cita establecida para que regreses al monte de Sión como la esposa del Cordero. Y te dijo: te bendigo porque tú escogiste por Cristo aquí. Pero te voy a comentar algo para que lo tengas claro. Tu alma y tu espíritu no fue corrompido aquí en la tierra, aquí en el cielo. Pero cuando llegues a la tierra, tu cuerpo será corrupto. Y porque tu cuerpo será corrupto, tu alma y tu espíritu también se volverá corrupto. Mire esto. ¿Por qué Dios le dijo: te espero y regreses, comprométete en matrimonio allá en la tierra? Porque aquí hay una cita por anticipado que te está diciendo: el monte de Sión te espera. Ahora bien, como Lucifer no pudo contaminar el alma y el espíritu allá en los lomos creativos del Padre, ¿qué hizo este varón? Dios estableció el huerto celestial, lo hincó en la tierra, puso al hombre, puso a la mujer, y entonces dijo Satanás: no pude allá en el cielo, pero aquí en la tierra yo soy el príncipe de este mundo. Y lo que no pude corromper en su espíritu y en su alma, lo voy a corromper en su cuerpo. Y entra la serpiente a hablarle por el oído a la mujer y empieza a seducirlo. Y entonces la mujer no peca por su espíritu y por su alma,
peca por su cuerpo. El pecado entró por el oído, porque empezó a decirle Lucifer todo lo que él tenía planeado allá en el cielo. El día que comas lo que Dios te dijo que no comieras, ese día serás semejante a Dios. Se abrirán tus ojos, tendrás lo que antes no tenías. Y empezó la mujer a ser perforada con sus pensamientos. ¿Para qué? Para entrar en un cuerpo de pecado. Entonces, lo que él quiso hacer allá en el monte del testimonio, lo hizo aquí en la tierra. Ahora bien, todos tenemos una cita por anticipado. Todos tenemos una cita por anticipado. Todos los que venimos y escuchamos esta palabra, sabemos y recordamos que hay un monte de congregación ahí arriba. Ahora bien, ¿qué nos impide poder regresar allá? ¿Qué nos impide poder regresar allá? Nos impide que no tenemos la mansedumbre del buey, la humildad del buey, el someternos como el buey, el doblegarnos como el buey, el obedecer como el buey, el tener la naturaleza humilde del buey. ¿Por qué? Porque yo merezco, porque yo hago, porque yo tengo, porque yo di, porque yo hice, porque hago esto, por lo otro, por aquí, por allá. Y entonces no nos dejamos poner el yugo del buey. Satanás es tremendo. Y entonces hoy puedo entender, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces mire qué lindo, no nos contaminamos allá, pero gracias a Adán nosotros fuimos contaminados. Pero Dios antes de venir te dijo: Miguel, recuerda, hay una cita predestinada. Hay alguien que te está esperando aquí. Tienes que ir a la tierra a hacer compromiso de matrimonio. En lo natural, cuando alguien se casa, ¿qué usted le promete en el altar? Prometo amarte, serte fiel, estar en las buenas, estar en las malas, obedecerte, amarte, en la enfermedad, en la angustia, en la alegría. ¿Y dónde está esa promesa? ¿Y dónde está esa promesa? Si en la primera te quieres zafar. Entonces cuando tú vienes y veniste a esta tierra, Dios te dijo: hay una cita con un anticipado. ¿Quieres ser mi esposa? Tienes que ser fiel, someterte y obedecerte. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque el príncipe de este mundo me gobierna. Porque el príncipe de estas tinieblas, de estas naciones, me gobierna. Y entonces por eso no puedo crecer. Por eso es que dice: y pasó el agua hasta ¿y sabe qué significa el río? Torrente de invierno. O sea, es un agua congelada. Esto es tremendo.
Hay unos psicólogos que dicen, no, o personas dicen, mire, el hombre por naturaleza es buena. Lo que pasa es que el ambiente donde está es malo. Eso es mentira. El hombre por naturaleza es malo. No es bueno. El hombre por naturaleza es malo. Es mentira. Y si uno lee Salmo 53 y dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. El hombre por naturaleza no es bueno, el hombre por naturaleza es malo. ¿Por qué es malo? Porque se dejó corromper. Voy a terminar esto. Hay muchísimo que explicar, pero quiero terminar. Quiero cerrar con esto. Quiero cerrar con esto. Unas citas bíblicas para que se la lleve. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y la palabra predestinar es cita por anticipado en el monte de Sión, para que fuesen hechos conforme a su imagen, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Entonces, en otras palabras, estableció un tiempo determinado. ¿A quién? ¿A quién? A los que antes conoció. ¿Y cuándo nos conoció? Cuando estábamos en los lomos creativos del Padre como alma y espíritu. Allí me conoció Dios. Allí me conoció que elegí por Dios. Ahí me conoció que elegí por Cristo. Ahí me conoció porque Satanás llegó, me presentó la maldad, pero yo dije no, escogí por Cristo. Y si usted está aquí, también escogió por Cristo allá en la eternidad. Y si lo escogió allá, entonces reaccione y diga no más a ser servidor de Lucifer. A los que antes conoció, les dio la cita, les dio el monte del testimonio te espera, el monte de Sión te espera. Comprométete en matrimonio aquí en la tierra. ¿Y cómo te vas a comprometer en matrimonio aquí en la tierra? Teniendo la humildad y reconociendo que no mereces nada, que no somos nada. Todo lo que nos puede pasar es porque lo merezco. Y entonces entro algo de ponerme el yugo y decir: Padre, donde tú quieras, no donde yo quiera. Mi carne va a querer jalar para un lado. Mi carne no va a querer ceder. Mi carne va a decir: tú mereces. Y habrá más de algún diablito que te viene a decir: tú no te mereces eso. Tú mereces estar mejor. Tú mereces otra posición. Tú mereces que te traten bien. Tú mereces que te anden como un santo en una mesa. Pero Dios te recuerda en esta mañana: a los que antes conoció, te dio una cita por anticipada. Te dio una cita por anticipada. Venimos con una cita preestablecida por un tiempo anticipado. En el libro de Apocalipsis vemos que no todos los creyentes regresan al monte de Sión. Hay gente que queda en los cielos nuevos y en la tierra nueva, porque no entendió la cita preestablecida, el monte del testimonio. Dios fijó un tiempo anticipado al lugar que regresaríamos. Iglesia, despierta. Iglesia, apasionate.
Iglesia, sé humilde. Iglesia, no dejes que Lucifer termine con tu vida, termine con tu familia, termine con tus proyectos, termine con el propósito. No permitas, no eches a la basura la cita que Dios estableció. Puso en agenda el día que vamos a estar de regreso. Esto es hermoso. Lucifer no te pudo corromper allá, te corrompió acá. Pero para eso Dios te dio las herramientas para poder regresar a esa cita. ¿Y cuáles son? La sangre de Jesucristo y el maravilloso Espíritu Santo de Dios, que te dice: van, yo te tomo de la mano, yo te recuerdo que alguien te está esperando en el monte de la congregación, en el monte de Sión. Hay alguien que te está esperando. Sacúdete esas voces disonantes que no te ayudan a nada. Por eso en Efesios 1:3 dijo, Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Cuando tú viniste a esta tierra, recibiste la bendición. Recibiste la bendición. Así como cuando uno despide a su hijo que se va de viaje, yo lo bendigo. La misma forma el Padre dijo: te bendigo en este lugar celestial. Y recuerda que tienes que regresar. Verso 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado en el monte de la congregación para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, debo entender algo. Lucifer, ¿cuántas piedras tenía? Lucifer tenía ¿cuántas piedras? 9 piedras. Tenía 3 piedras del estandarte de león. Tenía, póngame la imagen, tenía las 3 piedras del estandarte del hombre. Tenía 3 piedras bajo el estandarte del águila, pero no tenía las 3 piedras del lado del buey. No las tenía. Entonces, como Lucifer no tenía las piedras del buey, él va a impedir que llegues a tener esas piedras, para que no llegues al lugar predestinado en la cita divina. ¿Estamos entendiendo? Lucifer nunca tuvo la piedra amatista, la piedra de Ligurio, la piedra de ágata. Nunca las tuvo, porque él nunca pudo humillarse, él nunca pudo descender, él nunca quiso ser sometido. Entonces, cuando Dios le dijo:
al profeta: métete el agua hasta los ríos. Escucha bien esto. Sí, voy cerrando con esto. Hay muchísimo, pero voy cerrando. El río de vida que habla Ezequiel significa torrente de invierno. El torrente de invierno significa que son aguas congeladas. Escucha bien. Por eso le dijo: métete hasta las rodillas, métete hasta los tobillos, y después voy a medir 1000 codos. Significa que de los tobillos a las rodillas el agua se aumentó. ¿Cómo aumentas esa agua? Humillándonos, orando, y dejar que el fuego del Espíritu Santo derrita el torrente invernal. Y entonces, cuando el fuego llega, el agua se derrite y el agua de los tobillos pasa a las rodillas. Esto es hermoso.